buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día en Mírame Televisión. Son las 9:02 y aquí arranca el análisis de la actualidad que, como siempre, vamos a compartir junto al compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a parar, Óscar, en muchas islas, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en La Palma. Tenemos, muchas cosas que contar, Óscar, pero a mí me gustaría empezar con un asunto que la verdad que sigue generando mucho debate, evidentemente, después de la manifestación del 20 de abril. Eso ha provocado, entre otras cosas, algunas tomas de decisiones que se abran, insisto, algunos debates, pero también que se produzcan reuniones, como la que este viernes tuvo lugar en la que, en el sur de la isla de Tenerife, en la que se reunieron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y también el alcalde, por ejemplo, de Adeje. Digo el alcalde de Adeje porque quien no estuvo en esa reunión fue la alcaldesa de Granadilla, como ya nosotros contamos aquí el pasado jueves, que decidió ausentarse. ¿Por qué, Óscar? Bueno, en este caso Jennifer Miranda, del Partido Socialista, sí acudió a Rodríguez Fraga, el alcalde de Adeje del Partido Socialista. En principio, de hecho, ella había mandado una misiva al la propia alcaldesa de Granadilla de Abona. Hablamos del Hotel de la Tejita. Adeje, el proyecto urbanístico de Cuna del Alma, había mandado remitido una misiva, en este caso, al presidente Fernando Clavijo, a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también, en principio, para mantener una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, primero con Clavijo, con Rosa Dávila, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, y luego tratar de una cumbre entre los tres para, insisto, abordar el asunto de la Tejita. Luego anunció en rueda de prensa, precisamente allí donde se acometen las obras en Granadilla de Abona, la zona de la Tejita, y bueno, pues dijo que no iba a acudir. Entiendo, bueno, en resumidas cuentas vino a decir que entendía o que sospechaba o detectaba que el presidente Clavijo estaba tratando de hacer política, de sacarle rédito político, en este caso a un asunto que desde luego está marcando la actualidad en la isla de Tenerife. Repito, Jennifer Miranda venía a decir que en este caso no consideraba oportuno porque calificaba al propio Clavijo de tratar de hacer política. De hecho, decía que por qué no invitaba, por ejemplo, en este caso también a la alcaldesa de Arona, la propia Fátima Lemes, teniendo en cuenta algunos proyectos importantes, como por ejemplo, se refería al plan parcial del Mojón. Bueno, en definitiva, ella consideró que no era el momento, pese a esa misiva. De hecho, yo creo que al final, desde mi punto de vista, viene precedido porque yo recuerdo que ya instaba la alcaldesa, al propio Fernando Clavijo, a la comunidad autónoma, que adquiriese, no es la primera vez que lo decía, en las últimas semanas, las parcelas, 25 millones en este caso, y que las asumiese el gobierno autónomo. Luego, al parecer, en el Parlamento regional, los días posteriores, el propio Fernando Clavijo le dijo a la propia Jennifer Miranda que por qué esa parcela no la compraba el gobierno de España, es decir, en manos del Partido Socialista, y yo creo que pudo haber entendido a la propia Jennifer Miranda, que ha tratado, insisto, de hacer política con este asunto. Insisto en mi conclusión. Ahí estamos viendo imágenes de esa reunión que fue en presidencia del gobierno con Hernández Zapata, también el consejero de Transición Ecológica, Alfonso Cabello, portavoz del gobierno, está Rosa Dávila, como están viendo ahí, la presidenta del Cabildo de Tenerife, el alcalde de Adeje y el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué ha dicho esto sobre esta reunión y sobre la ausencia de la alcaldesa de Granadilla? Todo lo que los ayuntamientos quieran hacer en el ámbito de sus competencias lo respeto y lo valoro, ¿no? Nosotros, en los grupos de trabajo que hemos constituido a raíz de la conferencia de presidentes, hay una parte que va a hablar de fiscalidad, del turismo y de cómo el turismo queremos que contribuya más a la riqueza de Canarias y a la de su población. En este caso, si el ayuntamiento lo tiene claro, pues oye, está en el ámbito de su esfera competencial y máximo respeto. No, ayer era la reunión y no asistió el ayuntamiento. Yo creo que en este caso tendrá el ayuntamiento que decidir qué es lo que quiere hacer. Ya hemos transmitido que nosotros estamos en disposición de ayudar y acompañar y colaborar con los municipios en todos los aspectos, en este también, pero que es el ayuntamiento que tiene que tomar las decisiones e iniciar los expedientes. Si quiere revertir la licencia, si quiere adquirir el inmueble, lo que ellos quieran, nosotros siempre vamos a estar ahí para echar una mano. Que nos hubiese gustado haberlo hablado de primera mano. De hecho, la reunión era para eso, con la alcaldesa, sus técnicos, estaba el consejero, el director general de urbanismo, en fin, estábamos con los expedientes sobre la mesa para poder profundizar, pero vamos, en este caso es el ayuntamiento y la alcaldesa quien diga lo que quiera hacer. Bueno, eso decía Fernando Clavijo cuando le preguntaban en una visita que hacía este fin de semana a la isla de El Hierro. Han escuchado a Fernando Clavijo, dentro quizás de su posición institucional. Quien se ha salido un poco de su posición institucional para criticar la ausencia de la alcaldesa de Granadilla, de Jennifer Miranda, de ese encuentro que tenía lugar el pasado viernes, ha sido la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que hacía estas declaraciones en Canarias Radio. ¿Qué voy a decir? Que la respeto, honestamente.
Me parece más la actitud de una niña malcriada que de un responsable público que tiene la responsabilidad de velar por las garantías del bienestar de su municipio. Bueno, niña malcriada es los términos que ha usado Óscar, la presidenta del Cabildo de Tenerife, para referirse a la alcaldesa de Granadilla. Bueno, yo creo que en este caso, al fin y al cabo, es un asunto de trascendencia máxima, es fundamental, además también en cuanto a este debate que se ha abierto sobre el modelo turístico en Canarias, sobre las reivindicaciones de los manifestantes, de los convocantes del 20 de abril, sobre el futuro de un proyecto que, según los denunciantes, según Salvar la Tejita, los grupos ecologistas, está incumpliendo en este caso con la normativa. Creo que esto es un asunto serio y, por tanto, yo creo que tanto unos como otros, insisto, primero los ecologistas, que creo que lo están haciendo, la alcaldesa de Granadilla de Abona, que creo que de Granadilla de Abona, que creo que ha sido prudente y correcta a una decisión que ha tomado ella personalmente como alcaldesa. En definitiva, esta es la respuesta de la propia presidenta Rosa Dávila. Yo no voy a entrar en detalles sobre lo que ha dicho o no, pero creo que todo esto requiere, primero, seriedad y altura de miras, porque, insisto, es un asunto de gran envergadura y trascendental para la ciudadanía. Bueno, es bastante explícito lo que ha dicho la presidenta del Cabildo de Tenerife, y nosotros vamos a saludar en directo a esta hora de la noche a Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla de Abona, a quien agradecemos que nos atienda en la noche de hoy para conocer un poco mejor cuál es la propuesta que está haciendo el Ayuntamiento, por qué no ha ido a la reunión del pasado viernes y, sobre todo, también pues para escuchar su opinión sobre esas declaraciones que hacía la presidenta del Cabildo de Tenerife. Así que, Jennifer, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer como siempre acompañarlos. Empezamos por el final de un poco las preguntas que yo hacía. ¿Qué opinión tiene sobre esas declaraciones de Rosa Dávila? Bueno, la verdad es que cuando uno ostenta una responsabilidad política tiene que tener muy claro el lugar que ocupa. Y cuanto menos, y lo único que voy a decir al respecto es que son declaraciones impropias para la máxima representante de la isla de Tenerife en este caso. Impropias por el tono, impropias por la forma, e impropias también porque, precisamente, como decía Óscar hace un momento, en este tipo de debates en el que nos jugamos muchísimo, en el que nos jugamos el futuro de una comunidad autónoma, de una isla, en este caso también de un municipio como es Granadilla, creo que tenemos que saber todos el lugar que ocupamos, y creo que tenemos que ser suficientemente serios y responsables como para tomar la decisión de bajar al fango de esta manera tan poco apropiada. No obstante, no es la primera vez que nos ocurre algo similar. Hace muy poquito también hablaba con ustedes en relación a las declaraciones de la presidenta del Cabildo cuando se refería a Granadilla, a su alcaldesa y al aeropuerto, diciendo que teníamos secuestrado el aeropuerto Tenerife Sur. Es la segunda vez de estas salidas de tono, pero, como les digo, estas cosas hablan mucho más de quien las dice que de quien las recibe. Así que yo las recibo con toda tranquilidad y estando muy convencida de que lo que ha hecho Granadilla a través de la representación, en este caso a través de mí, es tomar la decisión correcta de no acudir a esa reunión convocada por el presidente del Gobierno de Canarias. ¿Por qué no acudió? Decidió no acudir a esa reunión. Pues es muy sencillo de explicar. El lunes, antes de que don Fernando dijera en medios de comunicación que tenía intención de convocar a Adeje y a Granadilla a ese encuentro, a esa reunión de trabajo, parecía a priori, ¿no?, que se iba a convocar, Granadilla había remitido al presidente del Gobierno, a la presidenta del Cabildo y también a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente una carta invitándolos a que vinieran a Granadilla para debatir sobre este asunto, para visitar juntos la parcela en discordia y para poder adoptar decisiones. Bien, después de esa misiva que remite Granadilla, don Fernando efectivamente acude a los medios y comunica que quiere reunir en presidencia del Gobierno a Adeje y a Granadilla, y me llama telefónicamente para comunicármelo. Yo, y siendo completamente sincera, dije que sí, que por supuesto que acudía a esa reunión, pero escasos 2 días después de esa invitación nos encontramos con las declaraciones del propio presidente del Gobierno y de algún otro miembro del Gobierno en las que manifiestan que no tienen ninguna intención de adquirir la parcela, y además, y refiero de manera literal, dicen que poco puede hacer el Gobierno de Canarias para resolver el entuerto de la Tejita ante esta convocatoria que consideramos absurda, puesto que nosotros queríamos adoptar decisiones
con corresponsabilidad y compartir la decisión, dada la negativa del Gobierno de Canarias, la verdad es que no encontramos motivos para acudir a esa reunión en la que el propio presidente del Gobierno de Canarias afirma, tras la reunión que mantiene con el alcalde de Adeje, que se nos había citado para entregarnos un expediente administrativo vinculado con la revisión del deslinde de esa zona, de nuestra zona costera, que el ayuntamiento ya tiene, porque además el ayuntamiento está personado en el mismo porque es administración interesada. Con lo cual, lo que se revelan con todas estas declaraciones a posteriori de la convocatoria es que el Gobierno de Canarias no quiere participar en ninguna solución y que el Gobierno de Canarias lo que quiere, en fin, es que se construya el hotel. Con lo cual nos parecía absurdo acudir a esta reunión en la que era evidente, por lo que todos los canarios y canarias hemos escuchado, que no había ninguna vocación, ninguna intención de alcanzar solución alguna, como se ha revelado con posterioridad. ¿Por qué consideran que habría que destinar dinero público a comprar esos terrenos donde ahora mismo se construye ese hotel de La Tejita? Es muy sencillo. Nosotros nos hemos marcado, y además creo que profesamos con la ideología de izquierdas que pretendemos representar cuando estamos en responsabilidad de gobierno, tenemos una escala de prioridades muy clara. Dentro de esas prioridades, además de la vivienda pública, además de la sanidad y la educación como bienes esenciales de nuestra sociedad, como servicios esenciales, una de las apuestas prioritarias, sin lugar a dudas, y en todas las administraciones, ya sea municipal, desde el municipio más pequeñito hasta la representación más alta, que es el Estado, dentro de nuestras prioridades tiene que estar la protección del territorio. Por eso yo les decía en la rueda de prensa que no tenía sentido que se convocara a Granadilla y a Deje, no se convocara, por ejemplo, a Arona, por dar algún ejemplo, porque en esas reivindicaciones, entre esas prioridades, además de la protección del territorio, está dignificar los salarios de nuestra gente. En Arona se van a construir, según el plan parcial El Mojón, hasta 3 hoteles en esa zona. Estamos en pleno debate y lo que queremos es frenar la llegada de turistas, es decir, no seguir creciendo en llegada de turistas, mantener lo que hay e incrementar los servicios públicos esenciales a través de la vivienda, de la educación, de la sanidad y también de la protección del territorio. Tiene que ser una prioridad para todas las administraciones. Sin embargo, parece que no es una prioridad para el Gobierno de Canarias. ¿Por qué destinar esto a adquirir la parcela y no destinarlo a otra cosa? Porque para nosotros es una prioridad la protección del territorio. Para mí lo es como alcaldesa de mi municipio. Y por eso les decía, bien, vamos a hacer una cosa, ¿ustedes quieren participar de la solución? Yo les decía, hace muy poco se aprueba el presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife y se sigue defendiendo la ejecución del circuito del motor precisamente aquí en mi municipio. Circuito del motor que va a costar por encima de los 50 millones de euros. Bien, si de verdad queremos en ese mensaje que se lanza ahora también desde la presidencia del Cabildo, también desde la presidencia del Gobierno de Canarias, destinemos parte de ese dinero, la mitad de ese dinero justamente, en lugar de ejecutar el circuito del motor, destinémoslo de verdad a adquirir la parcela, a contribuir a proteger el territorio. Las prioridades están muy claras. Quien trata de ejercer un cargo político con la suficiente responsabilidad y trata de empatizar con lo que se produjo en la calle hace pocas semanas, tiene la obligación no solamente de decir lo que va a hacer, sino de hacerlo efectivamente. Y con estas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, lo que se pone en manifiesto es que hay una contradicción entre lo que se dice desde presidencia del Gobierno y lo que finalmente se hace. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad apostar por la protección del territorio, por eso está más que justificado, solamente por ese motivo, también por otros, pero fundamentalmente por ese, comprar la parcela con dinero público. Hubo debate parlamentario sobre esta cuestión, va a volver a verlo, pero hubo sobre el tema, sobre todo de si existía un expediente o no abierto por el anterior Gobierno de Canarias para precisamente ir en ese camino, en el de la compra de los terrenos. La verdad es que allí al final lo que hubo fue un enfrentamiento entre Patricia Hernández, la diputada del Partido Socialista, y Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica. El consejero negaba la existencia de ese expediente, Patricia Hernández aseguraba que existía. Yo le quiero preguntar ¿a usted le consta documentalmente si el Gobierno de Canarias inició en la pasada legislatura algún expediente, algún trámite administrativo para la compra de esos terrenos? Mire, David, no se puede negar la mayor. El día que convoqué la rueda de prensa en la parcela del Hotel de La Tejita, entregué a los periodistas que acudieron a ese encuentro el expediente de compra del hotel. Expediente cuyas negociaciones se inician en el año 22, que culminan, porque además hay un requerimiento que yo se los entregué a los periodistas de la Dirección General de Patrimonio para que la promotora, que estaba de acuerdo en vender y sigue estándolo, entregara la última tasación que valorara económicamente el suelo. Se produce una
una modificación presupuestaria en el presupuesto del Gobierno de Canarias y finalmente se incluyen dentro del presupuesto casi 7 millones de euros que eran justamente los que determinaban el primer pago de este acuerdo de venta. Pago que se iba a efectuar en 3 anualidades, en el año 23, en el año 24 y en el año 25, pago que tenía expediente administrativo montado. Se lo pude entregar, de hecho, a los periodistas, pago que además contaba con recursos económicos suficientes en el presupuesto del Gobierno de Canarias y pago que además contaba con el respaldo y la voluntad del consejero de Transición Ecológica y de la presidencia del Gobierno de aquel momento, don Ángel Víctor Torres, con el que he tenido ocasión de hablar estos días y que además sigue apostando, lo revelaba él en medios de comunicación, por la compra de este terreno. Con lo cual, con respecto a si existe o no existe expediente de compra, no puede quedar ni existir ninguna duda. No puede existir porque la documentación del propio Gobierno de Canarias acredita que no solamente existió, sino que existía dinero suficiente en el presupuesto del año 23 para poder abordar ese primer pago, que era un requisito indispensable para formalizar ese acuerdo de venta. Oscar, usted, señora Miranda, alcaldesa, no se reunió, no optó por no reunirse, como hemos contado, con el presidente Clavijo, tampoco con Rosa Dávila, pero sí me consta, usted me lo contó ya hace unos días, que mantuvo un contacto telefónico con el secretario de Estado de Medio Ambiente. ¿Qué le dijo él a usted? Bueno, yo con el secretario de Estado hablé en varias ocasiones justamente en los días en los que en apariencia se estaban ejecutando obras en la zona de dominio público marítimo terrestre y evidentemente con toda preocupación contacté con él para conocer qué estaba haciendo el Estado a los efectos de que ese suelo, esa franja de dominio público marítimo terrestre es suelo del Estado. Entonces, en esa conversación telefónica él me confirma que se ha remitido a la empresa que está ejecutando las obras una orden de paralización de las obras para que no sigan actuando en la franja de dominio público marítimo terrestre. También hay un informe de la Abogacía del Estado que son más o menos paralelos, en el que, además de decir que son ilegales las obras ejecutadas en la zona de dominio público, advierte de que no es prudente seguir ejecutando obras en la zona de la franja de servidumbre, que es justamente la que está por detrás del dominio público. Y justamente sobre estos términos y sobre esa paralización es sobre lo que hablé con el secretario de Estado, con don Hugo Morán. Ya, en lo que le he podido escuchar, señora Miranda, usted entiendo que no está de acuerdo con el proyecto del circuito del motor en su municipio. Sin embargo, es un proyecto que ha sido apoyado por Coalición Canaria, Partido Popular, pero en el mandato anterior avalado y apoyado de manera firme por su secretario general, el secretario general del Partido Socialista en Tenerife y el anterior presidente del Cabildo, Pedro Martín, ¿eh? Yo reivindico, y siempre lo hago, el derecho a pensar por mí misma. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, y mi posición con respecto a esa infraestructura es la misma que he mantenido siempre, incluso estando como concejala en la oposición. Miren, el sur, la comarca sur de Tenerife, necesita muchísimas grandes infraestructuras. Las grandes infraestructuras que necesita el sur de Tenerife son edificios de viviendas públicas, son mejores hospitales, un hospital que no termina de arrancar después de 20 años, son mejores colegios, que tengo ratios de escolarización en aulas de hasta 33 y 34 alumnos. Esas son las grandes infraestructuras de las que yo como alcaldesa estoy dispuesta a hablar. Con respecto a otras grandes infraestructuras que se plantean, de luego ni estoy dispuesta a hablar, evidentemente sí a manifestar mi opinión, pero sí, lo que me pregunta es si usted está a favor de esa infraestructura, le digo con toda claridad que no, y mi posición siempre ha sido la misma. En cuanto a la emergencia habitacional, que forma parte de este amplio debate que ha surgido después del 20 de abril, aunque desde luego anteriormente también, porque es uno de los principales problemas en Canarias, la falta de vivienda, la escasez de vivienda. Usted anunciaba, además era una novedad, que bueno, la intención del ayuntamiento parece que jurídicamente es viable. Usted es jurista y qué mejor que usted para, desde luego, defender esa opción, en tratar de expropiar, corríjame usted si me equivoco, edificios, inmuebles inacabados, para, de luego, optar o por lo menos adquirir viviendas de uso público para vecinos y vecinas del municipio. ¿En qué punto se encuentra esa intención que usted anunciaba, repito, recientemente, alcaldesa? Bien, estamos justamente en el segundo paso que ya comentaba con ustedes, no como consecuencia de las reivindicaciones del 20A, sino ya unos cuantos meses antes. Recuerden que venimos hablando de vivienda para Granadilla desde el mes de diciembre, que es cuando hacemos pública esta estrategia en materia de vivienda. El primer paso, que se lo trasladaba yo a ustedes cuando hablaba sobre este asunto, era hacer un diagnóstico de cuántas estructuras sin terminar había en el municipio. Ese diagnóstico ya está terminado. Existen un total de 32 inmuebles o estructuras sin terminar que están localizadas en los distintos núcleos de nuestro municipio. El segundo paso es el que ya estamos culminando ahora, que es el requerimiento a los propietarios de esas estructuras para que finalicen las obras que comenzaron en su día
y dándoles un plazo determinado para que culminen con esa edificación y además haciéndolos cumplir, como no puede ser de manera, porque los propietarios tienen derechos, pero también tienen obligaciones, haciéndolos cumplir con las obligaciones que tiene el derecho de propiedad y que son inherentes al mismo. En este momento estamos haciendo y formulando esos requerimientos. El paso siguiente es dejar que transcurra el plazo que aparece en esas notificaciones y en esos requerimientos, y si transcurrido el plazo no se ha producido la ejecución, la finalización de esas obras, lo que hará el ayuntamiento con criterios objetivos y en base a los informes de los técnicos, siempre no puede ser de otra manera, es ejecutar de manera subsidiaria y progresiva las obras de finalización de esas estructuras que están pendientes de terminar. Estas estructuras fundamentalmente, y hemos detectado que están en manos de fondos de inversión o de entidades bancarias que se quedaron colgadas en el momento de la crisis inmobiliaria, con lo cual no estamos afectando directamente a pequeños propietarios, ni mucho menos, que esto me lo preguntaban mucho cuando anunciábamos la medida. Fundamentalmente están en manos, como digo, de entidades bancarias o de fondos de inversión. Entonces, ahora mismo el paso en el que estamos es justamente ese proceso de requerimientos a las propiedades de esos edificios sin terminar, esperando a que en el plazo que se les otorga en base a las licencias concedidas en su día, finalicen esas obras. Una última cuestión, alcaldesa, porque escuchando un poco la respuesta que le daba antes al compañero Óscar Martín, me gustaría saber si, teniendo en cuenta que una de las cosas que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias es que le pide usted el dinero, básicamente, al Estado para comprar los terrenos de La Tejita, si esa opción ustedes la manejan, si la han hablado dentro del partido, si se lo comentó, por ejemplo, al secretario de Estado en esa conversación, ¿esa vía la mantienen abierta? En la conversación que mantuve con don Hugo Morán no tratamos concretamente este asunto, tratamos la orden de paralización de las obras, pero creo que es importante centrar el foco del debate. A mí me hace gracia esta instancia, este requerimiento a la adquisición de la compra y que se remite al Estado, ¿no? Estamos hablando de un cambio de modelo que queremos que se produzca en Canarias, porque Canarias es una tierra que se agota, ¿no? Tenemos ese convencimiento, lo dice el propio presidente del Gobierno de Canarias, y sin embargo lo que nos dice es que la adquiera el Estado, no sé, lo próximo que dirá es que se adquiera desde la Unión Europea o desde la Organización de Naciones Unidas. Si nosotros somos quienes tenemos el problema, si nosotros somos quienes hemos identificado que necesitamos caminar hacia otro lugar que no esté vinculado siempre con ese modelo de desarrollo destructivo, agresivo, que no dignifica el trabajo de nuestra gente, adoptemos la decisión de una manera activa. Digamos desde el Gobierno de Canarias, oiga, nosotros compramos la parcela. Por capacidad económica no es, ya se acreditó al montar el expediente de compra que el Gobierno de Canarias tiene recursos económicos suficientes para adquirirla. En caso de que no lo tenga el Gobierno de Canarias, el Cabildo tiene 50 millones destinados a la ejecución del circuito del motor, cuya mitad se puede destinar a la adquisición de esta parcela. Si de verdad queremos pasar de las palabras a los hechos, como les decía antes, vamos a tomar la iniciativa. No esperemos a que otros adopten las decisiones que tenemos que adoptar nosotros, porque ya se había adoptado esa decisión en el mandato pasado. Y en el mandato pasado nadie le requirió al Estado que comprara la parcela. Y en el mandato pasado nadie le requirió al ayuntamiento que lo hiciera tampoco, porque Granadilla tiene un presupuesto de 65 millones de euros. Evidentemente, y desde un punto de vista de estabilidad económica y presupuestaria, Granadilla no puede pagar 25 millones de euros por la compra de la parcela. El Gobierno de Canarias sí puede hacerlo. El Cabildo Insular de Tenerife, aunque creo que es más conveniente, ya que estamos hablando en términos de debate regional, que lo adquiera el Gobierno de Canarias, sí tienen capacidad económica. Lo único que falta es voluntad política. Lo único que falta es pasar de las palabras a los hechos, y es lo que nos falta. Porque nos encanta en estos días escuchar ese giro de cintura, ¿no? De cambio de criterio. Pasamos de decir, oiga, tengan cuidado ustedes con las manifestaciones que nos pueden perjudicar, a de repente valorar aplicación de ecotasas, valorar protección del territorio y otras tantas cosas. Pues bueno, si de verdad creemos lo que estamos diciendo, si de verdad lo cree don Fernando, si de verdad lo cree Rosa Dávila, que de verdad actúen, que hagan algo, que ya no será solo por Granadilla si las alcaldesas les cae muy mal y es una niña malcriada, como manifiesta doña Rosa. Es una cuestión que tiene que ver con lo que necesitan y lo que quieren los canarios, con el cambio de modelo. Tiene mucho que ver con el cambio de conciencia ambiental. Hoy existe mucha más conciencia ambiental que hace 20 años, que hace 25, cuando empezaban a redactarse esos planes, esas normas subsidiarias. Si hoy tenemos esa conciencia, si somos conscientes de ese cambio de conciencia, actuemos en consecuencia y respondamos a lo que nos piden nuestros ciudadanos, porque tenemos la obligación de hacerlo. Jennifer Miranda, de verdad, ha sido un placer, como siempre. Le agradecemos mucho que haya querido ser transparente con este asunto que está generando también tanto debate. De verdad, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.
Bueno, cosas muy interesantes las que nos ha contado la alcaldesa de Granadilla. 25 millones de euros es el precio que se baraja para la compra de esos terrenos. Hay que decir, hay que aclarar que si se compran los terrenos, se compra también toda la propiedad que incluye lo construido hasta ahora. Por tanto, ya no habría que gastar más dinero en indemnizar, por ejemplo, a los promotores del Hotel de la Tejita. 25 millones, ese es el coste de parar el Hotel de la Tejita o de salvar, como dicen los ecologistas, la playa de la Tejita. O en este caso, bueno, pues los que están en contra consideran que es un gasto público que no se debería de hacer y que el hotel al final se tendría que construir en base a esas normas subsidiarias que, como bien explicaba, a ese ordenamiento urbanístico la propia alcaldesa, es de hace 25 años y muchas cosas han cambiado. También en la mentalidad medioambiental desde hace 25 años. Por cierto, un dato muy importante, la Abogacía del Estado, lo contaba también la alcaldesa de Granadilla, ha emitido un informe donde asegura que construir en dominio público ese hotel es ilegal y, por otro lado, también asegura que no sería prudente seguir construyendo en la servidumbre de protección, que, como saben, es competencia del Gobierno de Canarias. Así que mucha información la que nos ha dado y también reacciones, Óscar, a esa salida de tono que ha tenido la presidenta del Cabildo. A mí lo que me preocupa en este caso es que se produzca ahora y que se prolongue un debate sobre el debate, ¿no? Es decir, aquí hay un debate profundo, sí, es verdad. Un debate porque además hay que retroceder al pasado, ¿no? Porque hablamos de un problema que sufre Canarias desde hace ya muchas décadas, pero que ahora se pone sobre la mesa después de que la ciudadanía haya salido a la calle. Y es un debate que está ahora mismo en el tejado de los ayuntamientos, en este caso de todos los ayuntamientos, de todos los cabildos. De hecho, se celebró el otro día por primera vez una reunión sin precedente, en este caso la primera conferencia de presidentes del cabildo, liderada por el Gobierno autónomo, en este caso de su presidente Fernando Clavijo. Actuará la FECAI, actuará la FECAN y el Parlamento regional. Es decir, aquí la papeleta o el gran problema que ha padecido Canarias en torno a la masificación turística está, insisto, en manos de los políticos, y ahora las instituciones son las que tienen que tomar las decisiones valientes, además también con diálogo. Las instituciones se tienen que poner de acuerdo, independientemente de qué signo político. A mí lo que me preocupa es que se vaya a intentar hacer política ahora con asuntos claves determinantes, como por ejemplo en relación al Hotel de la Tejita y en relación, por ejemplo, al proyecto de Cuna del Alma, entre otros, Cuna del Alma en el Portito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, donde, por cierto, hoy se ha celebrado un pleno sobre ese asunto. Bueno, sobre Cuna del Alma se habló, por supuesto, para eso estaba allí el alcalde de Adeje en esa reunión en presidencia el pasado viernes. Este fue el titular, solo hemos rescatado que dejó ese encuentro del periódico El Día. Nosotros, insisto, lo hemos rescatado aquí, pero bueno, es el titular que dejó ese encuentro y que han podido leer en todos los medios de comunicación. Rodríguez Fraga, no hay otro camino que continuar con Cuna del Alma. El alcalde de Adeje considera que se trata de un buen proyecto y además el ayuntamiento no está en condiciones de asumir el coste. Bien, hay que decir y aclarar, y esto es bueno porque que lo hagamos porque se los hemos contado nosotros aquí, que sí que hay un camino para parar el hotel el proyecto turístico, perdón, de Cuna del Alma, que es el de declarar la revisión de oficio y en base a un motivo que puede ser de dejar en nulo de pleno derecho el permiso que en su día otorgó el Ayuntamiento de Adeje, como es la no existencia de un estudio de impacto ambiental. Ese criterio lo han manifestado por escrito, incluso en la resolución en la que se llevó a cabo el archivo del expediente abierto contra la promotora de Cuna del Alma, técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Ellos consideran que no cuenta el proyecto con un estudio de impacto ambiental. Es verdad que tiene su estudio medioambiental hecho por un órgano municipal, que por cierto estaba dirigido por una persona que había trabajado también para la propia promotora, pero en cualquier caso hecho por un órgano municipal, y los técnicos del Gobierno de Canarias, de la Agencia de Canaria de Protección del Medio Natural, consideran que no es válido y que requiere uno en los términos que marca la ley. Por tanto, sí que hay otro camino. Otra cosa es que después, evidentemente, si se cambia o se revisa la licencia o el permiso y se considera que fue ilegal o nulo de pleno derecho en su día, claro que sí, en este caso sí que habría que indemnizar a los propietarios de Cuna del Alma, pero eso, insisto, ocurría el viernes en esa reunión. El alcalde sigue afianzado en la defensa del proyecto de Cuna del Alma, pero hoy ha habido pleno. Óscar, ¿qué ha ocurrido? Hoy se evidenció la defensa del Ayuntamiento de Adeje, mayoría absoluta, Partido Socialista, José Miguel Rodríguez Fraga, por cierto, compañero de partido en Tenerife de Jennifer Miranda, la que acaban de escuchar. Un PSOE que va a distintas velocidades, absolutamente, ¿no? Absolutamente, porque históricamente iban en la misma línea, además, ¿no? Son los varones del Partido Socialista en el sur de la isla de Tenerife. En aquella época, Jaime González Ceja,
Recuerdo que era alcalde de Granadilla de Abona, el propio Pedro Martín, que fue luego presidente del Cabildo de Tenerife, pero fue un histórico y durante muchos años, más de 20 años, alcalde de Guía de Isora. En este caso, bueno, pues José Julián Mena también cuando era alcalde de Arona, y el propio, yo creo que además el hombre fuerte del PSOE en Tenerife, el hombre fuerte del PSOE en el sur de Tenerife, que es José Miguel Rodríguez Fraga. Van a distintas velocidades, a mí me parece esto llamativo. Es verdad que cada municipio tiene su diferencia y sus circunstancias, ¿no? Esta mañana se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Adeje, a instancias, a petición, una moción que presentó el Grupo Mixto, pidiendo, una vez más, no es la primera vez, al gobierno de Rodríguez Fraga la suspensión de esas obras del proyecto de Cuna del Alma, este proyecto que, como saben ustedes, se construye en el portito de Adeje y que califican como un macroproyecto urbanístico, donde además, en este caso, los denunciantes del proyecto, la oposición en el ayuntamiento, los ecologistas, las organizaciones sociales dicen claramente, lo han vuelto a decir hoy, que incumple de manera flagrante, en este caso, la normativa medioambiental. Bueno, pues esa moción presentada por el Grupo Mixto fue rechazada por el Gobierno, por el resto de grupos del Ayuntamiento de Adeje. Bueno, por tanto, mantienen que quieren bueno, pues están en la misma línea de que quieren que ese proyecto siga adelante, pero me ha llamado la atención porque... ¿Por qué? El propio concejal de Podemos en el ayuntamiento, que es el líder, en este caso, de esta moción, que ha sido el que siempre ha estado denunciando las supuestas irregularidades de este proyecto urbanístico, Cuna del Alma, ha contado que, al parecer, lo decía el propio concejal de Podemos, Gabriel González, que antes de la presentación de la declaración de la moción, palabras textuales del propio González, llegó un expediente o un informe al propio ayuntamiento para la corrección de errores materiales en el expediente del puertito de Adeje, pero que pese a todo, en este caso, bueno, pues se celebró el pleno y bueno, pues que el gobierno municipal, junto al resto de grupos, rechazó, insisto, esa moción. Decía el propio Gabriel González que con ese informe, desconozco el informe, el contenido de los detalles del informe, pero sí lo expresaba así, además le había llamado la atención, pues que ese informe, insisto, que hablaba de la corrección de errores materiales en el expediente del puertito de Adeje, en este caso avalaba las tesis de la oposición que, en este caso, bueno, pues durante los últimos años se han estado pues protagonizando, cometiendo supuestas, presuntas irregularidades o incumplimientos con respecto a la normativa medioambiental. Bueno, va a seguir habiendo bastante debate sobre todo esto, como tú dices, Óscar. Va a seguir habiendo movimientos seguramente y veremos qué decisiones se toman, aunque parece que ya poco a poco se van posicionando claramente las instituciones después de las dudas que sembró esas multitudinarias o que sembraron esas multitudinarias manifestaciones del pasado 20 de abril. Vamos a hablar de otro asunto que también está muy relacionado con todo esto, con todo ese debate sobre la revisión del modelo turístico de Canarias, y es las circunstancias o la situación que afecta al alquiler vacacional. Ustedes saben que el Gobierno de Canarias ha presentado un anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional. Bueno, pues esto ha generado un efecto en los propietarios de inmuebles que han decidido correr, para evitar algunas de las restricciones de ese anteproyecto de ley, a inscribir viviendas para que sean o tengan el carácter de vacacionales. Ahí están viendo ese titular de Canarias Ahora. Las inscripciones diarias de viviendas vacacionales en Canarias se disparan un 40% tras el anuncio de la nueva ley. Entre junio de 2023 y abril de 2024, el promedio era de 50,22 nuevas licencias cada día este último mes. Desde que el Gobierno de Canarias aprobara el anteproyecto de la normativa, bueno, pues ya ven, están a 70 inscripciones o licencias por jornada. Por cierto, desde la Asociación del Alquiler Vacacional, desde ASCAP, también, bueno, pues aprovechando todo este debate, se han posicionado, ellos han hecho incluso su propia alternativa legal a ese anteproyecto presentado por el Gobierno de Canarias, que en cualquier caso está en fase de que pueda ser, pues todavía evidentemente, no solo debatido parlamentariamente, sino que también se pueda cambiar el texto inicial, pero lo que plantea, entre otras cosas, la Asociación del Alquiler Vacacional es posicionarse a favor de la instauración de una ecotasa en Canarias o incluso de una moratoria turística. Óscar. Sí, en este caso, bueno, ASCAM plantea una ecotasa moratoria turística para el problema de la vivienda, lo ha anunciado durante las últimas horas. Es verdad en este caso que ahora mismo se trata del anteproyecto de ley, un anteproyecto de ley que tiene que ir al Parlamento y un anteproyecto de ley que en este caso está recibiendo por parte de la Consejería competente los periodos se ha abierto el proceso de alegaciones, es decir, los ayuntamientos, organizaciones, incluso ASCAM y en definitiva las instituciones o los interesados están presentando, repito, alegaciones porque estamos hablando de un proyecto
de ley, un anteproyecto de ley. Seguramente que cuando llegue al Parlamento, que es de lo que se trata, pues habrá, entiendo, cambio, insisto, a esta norma. En cualquier caso, bueno, pues estamos hablando que si se ha dado un paso importante, sustancial en torno al alquiler vacacional, a la regulación del alquiler vacacional. Hay que empezar, por ejemplo, que en distintas islas ha diversificado la economía. Por ejemplo, ayer me contaba José Valles, que es en este caso el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, en una entrevista que le hacía en Onda Cero, me decía que, bueno, pues que es verdad que en Lanzarote ha podido esta actividad diversificar, como cuento, la economía en la isla, pero son conscientes, como entiendo que el resto, que había que poner cierto orden, insisto, cierto control a esta actividad, sobre todo en algunos sitios, en algunas localidades, en algunas islas, donde ha proliferado, repito, la actividad del alquiler vacacional. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer una parada a continuación en la isla de Lanzarote. Hay varios asuntos de actualidad de la isla que queremos comentarles, pero vamos a empezar. Quiero empezar esta parte compartiendo con ustedes este cartel. Es un cartel que distribuyó en su día el Partido Popular en el año 2022, en el que lanzó una campaña para recoger firmas y pedir apoyo a la ciudadanía para conseguir un helicóptero medicalizado de base permanente en Lanzarote. Esto ocurría en la pasada legislatura, año 2022, gobernaba el Pacto de las Flores, el Partido Popular en Canarias estaba en la oposición y el Partido Popular de Lanzarote pues recogía firmas, pedía ese impulso. Bueno, ustedes saben que han cambiado los gobiernos, ha cambiado la legislatura, el Partido Popular gobierna en la comunidad autónoma, Lanzarote sigue junto con Coalición Canaria, que también, por cierto, se ha posicionado a favor de esta opción históricamente. Bueno, pues ahora gobierna Coalición Canaria y Partido Popular, han cambiado también la oposición, pero Lanzarote sigue sin tener ese helicóptero medicalizado. Bueno, pues bien, ahora ha sido Nueva Canarias, a través de su diputado y presidente en la isla, Yoné Caraballo, quien ha presentado un total de 43.000 firmas a favor del helicóptero medicalizado de Lanzarote y que, bueno, a través de una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Canarias, está pidiendo que los que antes, en la pasada legislatura, estaban a favor de que hubiera un helicóptero medicalizado, bueno, pues que cumplan con lo que ellos en su día pedían y pues aprueben la presencia de ese helicóptero. Bueno, quien mejor nos lo va a explicar, mejor que yo, seguramente es Yoné Caraballo, que es el impulsor de esta iniciativa. Yoné, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches y gracias por darme esta oportunidad de explicar esta propuesta, esta iniciativa. Antes de entrar en todo este potaje político que ha habido en torno a este helicóptero, me gustaría preguntarles por qué necesita Lanzarote un helicóptero de estas características y qué supone, qué produce el hecho de que no lo tenga en la actualidad. Bueno, si me conocen a mí, mi profesión es enfermero, yo llevo 18 años trabajando en las urgencias del Molina Brossa. Estoy sensible con la causa porque, bueno, ha sido una de los principales motivos y ambiciones por las que yo he dado un paso a la política activa. Llevo muy poquito en esto de la política. Es la primera vez que tengo este uniforme. Mi uniforme con el que me siento más cómodo es el pijama blanco de un hospital. Y es verdad que, bueno, pues esa impotencia, esa frustración que sientes muchas veces como sanitario de las islas no capitalinas, que no tienen los recursos que tienen las islas capitalinas, y bueno, por mi forma de ser, que siempre he sido una activista social de la sanidad pública en Lanzarote, pues me ha dado esa ambición a dar un paso a la política. Quiero también decir que, bueno, que el Partido Popular, es verdad que recogía firmas de esa campaña en 2022, pero quien verdaderamente empezó a recoger firmas, pues fui yo como sanitario en el año 2020, en una campaña de Change.org, a consecuencia de lo que estoy diciendo. O sea, es muy duro, como enfermero, pues tener pacientes críticos en el Molina Brossa, y yo mismo los trasladaba en la ambulancia medicalizada al aeropuerto César Manrique porque justamente además el Molina Brossa no cuenta con la superficie. Entonces hay que hacer un traslado prácticamente de casi 20 minutos, con lo que conlleva el cambio de bombas de infusión, el cambio de instrumental y acomodar al paciente crítico, que no es sentarlo en una camilla y llevarlo al aeropuerto, sino que tiene una serie de condiciones muy delicadas que hay que estabilizarlo primero antes de llevarlo al aeropuerto. Eso lleva un tiempo y la tristeza mía y la frustración era cuando llevaba a esos pacientes al aeropuerto y luego me enteraba al día siguiente que no llegaban con vida a Gran Canaria. Entonces eso te va generando pues una frustración como profesional, repito, que luego ves que como las instituciones no hacen nada en pleno siglo XXI, porque los canarios estemos separados por el mar, no tengamos las mismas oportunidades de sobrevivir que los que residen en las islas capitalinas. Bueno, pues yo empecé a recoger firmas y llegamos incluso la última firma pues fue en diciembre de 2023, 43.096 firmas.
Yo me comprometí en esto que empecé de la política en el año pasado en campaña electoral, porque yo nunca he sido ni concejal, ni alcalde, ni consejero del Cabildo. Yo, la verdad es que, bueno, estoy debutando ahora como diputado y es un orgullo para mí poder representar a la salud y la graciosa. Y bueno, pues yo me comprometí a llevar esas firmas al Parlamento. Así lo hice el pasado, bueno, ayer, en rueda de prensa, presentando esta proposición no de ley de estas 43.096 firmas. Y era mi promesa, ¿no? Pues llevar esta PNL al Parlamento y que se debatiera pues mañana en pleno si es posible o no contar con ese superficie con ese helicóptero. Yo creo que esto no es cuestión de partidos ni de siglas políticas, sino esto es cuestión de la vida, ¿no? De la vida de los conejeros y sobre todo porque somos la isla más oriental de Canarias y luego tenemos la singularidad de la Graciosa. O sea, la Graciosa ahora mismo, cuando hay un paciente crítico, ellos tienen, pues hay un acuerdo con la naviera que cubre el traslado de Órsola a Caleta del Cebo y ahora mismo los pacientes críticos, yo he estado trabajando en la Graciosa y es complicado porque la gente de la Graciosa están vendidos. O sea, allí pasa cualquier cosa, un paciente crítico y vamos a ver las condiciones del mar. Es el mar del norte, muchas veces los barcos tampoco pueden hacer el traslado. Entonces yo creo que Lanzarote, siendo la isla más oriental, siendo la tercera isla en población, he pedido los datos al Servicio Canario de Salud y es la isla que más traslados pues tiene una media de 2 traslados al día, 2 pacientes al día al doctor Negrín, y no olvidemos los niños que también tienen que ir trasladados al materno, con la dureza que eso supone para los padres que no pueden ir y tienen que quedar en el Molina Orosa o en Lanzarote esperando a un Vinter por la mañana y luego esperar a ver si su hijo pues, llega con vida al materno. O sea, eso no se lo deseo yo a nadie. Entonces es muy duro. Yo creo que yo sé que es caro, ¿no? Es una iniciativa y una propuesta que lleva de mucho dinero, pero es que en cuestión de salud pública y sanidad no podemos hablar de dinero. Yo siempre hablo del ejemplo de los bomberos de los aeropuertos. ¿Cuántas veces intervienen los bomberos de los aeropuertos? Pero tienen que estar, y es verdad que es caro, es una dotación cara estar con bomberos en los aeropuertos, pero es que el día que pase una desgracia tenemos que tener cubierto ese servicio. Y pues yo creo que esto es igual, ¿no? En el momento que una persona necesite un cirujano vascular, que un niño necesite de un cirujano pediátrico, que haya un infarto masivo y necesite de una cateterismo urgente y que no haya disponibilidad en la unidad de hemodinámica de Lanzarote, yo creo que ahí tiene que haber un helicóptero in situ que en 40 minutos que venga en el Negrín o en el materno, porque es que esa hora, todas las indicaciones, los protocolos de urgencias, yo también soy experto en urgencia y emergencia, y, esa primera hora de oro que nosotros llamamos los sanitarios es fundamental para sobrevivir y yo creo que es muy importante y yo espero sinceramente que mañana se vote a favor. Le iba a preguntar precisamente por eso. Bueno, yo creo que ese dato es clave, ¿no? Hay de media 2 traslados al día. Yo creo que demuestra también la necesidad que tiene este servicio. Pero le quería preguntar por eso. Yo entiendo que con los antecedentes que hemos comentado no habrá problema para que los grupos que sostienen al gobierno, sobre todo Coalición Canaria y Partido Popular, apoyen esta PNL. Yo no sé si usted ha tenido algún contacto, digamos, de pasillo, ¿no? Con diputados o diputadas de estas formaciones y se puede anticipar un poco lo que va a ocurrir. Entiendo que le van a apoyar, ¿o no? Bueno, yo siempre miro en Lanzarote es una isla muy especial políticamente y yo siempre miro con recelo, por ejemplo, si decía Natalia, a la compañera diputada de Fuerteventura, que, bueno, saben que llevó una PNL en el pasado pleno por las tierras raras de Fuerteventura y bueno, pues da envidia a la gente de Lanzarote cómo Fuerteventura siempre tienen esa unión los diputados y cuando afecta algo de Fuerteventura se unen, miran hacia un lado las siglas políticas y apoyan en conjunto a una iniciativa. Yo creo que era importante lo de las tierras raras, independientemente que lo llevara Natalia. Se aprobó, al final nos hemos enterado incluso que esta empresa pues, ha desistido de hacer las perforaciones y luego siempre miramos que Fuerteventura va avanzando, Lanzarote va retrasándose, porque Lanzarote, repito, es muy especial políticamente, hay muchos egos personales, hay muchos egos políticos. Yo creo que es bueno también para la regeneración política en Lanzarote que perfiles nuevos como yo, como otros compañeros que están entrando en política, vayamos entrando sobre todo para depurar esa mala costumbre que tenemos en Lanzarote de hacer política, porque es que al final, yo lo digo sinceramente, yo no tengo ninguna ambición. Yo el día que yo dejé esto, el ser diputado, al día siguiente, pues por mi excedencia por servicios especiales, yo estoy como en pijama blanco y muy feliz en mi servicio de urgencia, porque es que no tengo ninguna necesidad. Lo único que esto es otra forma de hacer el servicio público. Y yo creo que es importante que mañana seamos conscientes, cuando vayamos a debatir esta proposición de ley, de que estamos pensando en la gente de Lanzarote y estamos representando a la gente de Lanzarote y de la Graciosa. Yo sinceramente hoy me llevo una sorpresa. Yo creía
que iba a ser un no rotundo, porque ya he presentado otras proposiciones de ley, por ejemplo, de crear la subunidad de psiquiatría en los hospitales de Lanzarote y Fuerteventura, como hay en Tenerife y en Gran Canaria, porque también la salud mental está ahora causando estragos en estas islas, y me votaron que no. Tenemos también lo del combustible, que ahora mismo Lanzarote y Fuerteventura, que son las islas donde la gente lo está pasando muy mal, hay mucha gente en el paro, cuesta llenar el tanque de gasolina, y claro, pues no tenemos esa bonificación que tienen las Islas Verdes. Yo creo que las Islas Amarillas, como hemos bautizado Natalia y yo, también lo merecemos, entonces también nos han dicho que no. Entonces yo creo que mañana, sinceramente, haya un poco de cordura política y sobre todo que voten a favor, y parece ser, no quiero decir que sea así, pero yo creo que en el 80% creo que va a salir adelante esa proposición de ley, por lo que yo me quedaré bastante satisfecho de haber cumplido mi trabajo y sobre todo pues a favor de la gente, primero como enfermero, recogida de firmas, y ahora como diputado por estas islas, de cumplir los deberes y que sea una realidad, ¿no? Para salvar muchas más vidas, como yo digo, el tiempo es vida, ¿no? Sin duda, estaremos pendientes, sí, Óscar. Muy rápido para ir terminando. Señor Caraballo, es importante lo que ha dicho, es diputado regional, siendo traslada esta iniciativa, este planteamiento a la Cámara, al Parlamento Canario, pero es importante porque usted, como dice, es enfermero, es profesional sanitario. Es importante lo que piensen en la isla. ¿Ha podido hablar, sondear el planteamiento, o por lo menos la predisposición del director o la directora insular de sanidad en la isla, o del gerente o la persona que, bueno, que esté al frente de la dirección del Hospital Molina Arosa? Porque, de luego, saber o conocer las sensaciones de ellos, si tienen esa predisposición, creo que es importante, porque conocerán, digo yo, la realidad como usted sanitaria en la isla. Hombre, yo he sido siempre muy crítico con... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, claro, perfectamente. Perdón. Yo he sido muy crítico siempre con la gestión sanitaria. Yo creo que para gestionar la sanidad tienes que conocer la sanidad. No vale que tú lo máximo que conozcas de la sanidad pues irte a poner la vacuna a los 14 años o ir algún día que estás enfermo a un centro de salud. La sanidad canaria necesita de gestión de profesionales sanitarios que conozcan el sistema. Yo creo que ahora mismo hay una dirección de área que fue muy polémica y fue muy crítico, que es una chica que trabajaba en una agencia de viajes. Entonces, cuando tú eres la máxima responsable de la sanidad de Lanzarote y vienes de una agencia de viajes, yo es como lo dije en comisión de sanidad, si a mí me ofrecen ser director insular, no sé, de puertos o de minería, pues yo diría que no, porque es que no me entero, yo no sé de eso. Entonces yo creo que para gestionar la sanidad tienes por lo menos que conocer el sistema sanitario público, es muy importante. Entonces, hombre, yo creo, son cargos políticos, está claro, la dirección de área como el gerente, son cargos políticos, pero yo sé que el gerente, por ejemplo, de Lanzarote, en su día fue uno de los que me animó a mí a recoger firmas en el año 2020, él siendo neurólogo en el Molina Arosa. Entonces, yo creo que ahora no esté en contra de esto, ¿no? Yo creo que es que ¿quién puede estar en contra de esto? Es que es prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que Lanzarote ha tenido muchas respuestas, ahí están las 43.000 firmas. Por eso he entregado estas firmas, porque creo que es un aval de apoyo a la profesión de ley. En fin. Bueno, pues Yone Caraballo, de verdad, estaremos muy pendientes de ese debate parlamentario y yo también confío en que haya unanimidad. Y me quedo también con esa reflexión que le hemos hecho muchas veces en esta mesa, que pasa en Lanzarote, que no hay esa unanimidad institucional que sí que vemos en Fuerteventura, con muchísimos frentes que se abren y que al final son frentes muy comunes que tienen Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, en Lanzarote, políticamente, eso es otra historia. Y como hay muchas cosas que hablar de Lanzarote, si le parece un día con más calma, le voy a invitar a que esté en esta mesa y con calma en una entrevista, en nuestro espacio de entrevistas, podamos hablar con más tiempo de esas muchas cuestiones que hay en Lanzarote, que además usted, que viene desde el sector sanitario, nos va a ayudar a entender también muchas de las realidades que afectan a la isla más oriental. La verdad es que es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias, Yone Caraballo, y mucha suerte mañana. Perfecto, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Buenas noches. Bueno, estaremos pendientes de ese debate parlamentario, Óscar, pero vamos a seguir en Lanzarote porque vean este titular, ha sido una de las noticias más comentadas en el día de hoy, es que 2 empresas han sido denunciadas por organizar una fiesta ilegal en el paisaje de la Jeria con varios jóvenes influencers. El expediente sancionador presentado por el Cabildo de Lanzarote ha impedido que el evento se repitiese en días sucesivos como tenían previsto. Óscar, el Cabildo de Lanzarote aquí ha actuado rápido ante un auténtico atentado natural, este caso, ¿no? Claro, La Jeria, absolutamente, no es la nada primera menos. vez, una fiesta ilegal, además también varios jóvenes influencers, no es la primera vez que vemos algunos influencers también con ese desconocimiento que a mí me sorprende, Sí. atentando ecológicamente algunos enclaves, algunos parajes naturales de esta comunidad autónoma. Esto se produce en un momento clave,
donde además se está planteando, se está debatiendo, en este caso, un canon, una ecotasa para los espacios protegidos. Hay quien habla, en este caso, en medio del debate de la ecotasa, una ecotasa para las pernoctaciones, es decir, desde que alguna persona fuera de determinada isla vaya a visitar esa isla en cuestión, pues pague una ecotasa con un fin recaudatorio, de luego para destinarlo como recaudación, insisto, para la isla, destinarlo a tratar de incrementar las arcas públicas, por tanto, de las instituciones y por tanto de los ciudadanos. Y luego hay algunas instituciones, como por ejemplo ya el Cabildo Insular de Tenerife, que ha planteado un estudio jurídico para abrir esa posibilidad y en el 2025 aplicar una ecotasa, el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, porque el Partido Socialista abre una ecotasa en la entrada ya de los turistas, ¿no? Bueno, pues con un fin recaudatorio para en este caso, bueno, pues potenciar e impulsar la vigilancia en los parajes, mayor número de agentes, en definitiva, avanzar en la seguridad. Pero a mí, si no me equivoco, es que ya Lanzarote, si no me equivoco, está en ese proceso, si no lo ha hecho ya. Lanzarote está cobrando ya o aplicado un canon. Sí. Es decir, que aquellas personas que acudan a los parajes naturales de Lanzarote tienen que pagar, repito, ese canon con ese objetivo final que es seguir invirtiendo en la mejora, en la seguridad de este tipo de parajes. Pero a mí me parece esto tremendo, ¿no? Y ocurre, insisto, en un momento, en un debate sensible acerca, bueno, pues de la realidad turística en esta comunidad autónoma, pero lo importante es que ya el Cabildo, bueno, actuó rápidamente, abre ese expediente por la celebración de esa fiesta. Insisto, hay que actuar de manera inmediata ante este tipo de situaciones para que esto no ocurra ni en Lanzarote ni en el resto de las islas. Bueno, la verdad que un poco cansado de que usemos el término de influencer para hablar de personas que tienen una connotación que parece muy positiva, pero bueno, es verdad que son personas que influyen en otras, pero habría que empezar a ponerle ya apellido también a los influencers, porque tenemos influencers irresponsables o incívicos como estos, como el que se subió, como de Greg, ¿no? Que se subió al Teide cuando no se podía subir, cuando el Cabildo Tenerife, fíjense ustedes con lo que han cambiado las cosas, el Cabildo Tenerife promoviendo una visita irregular al pico del Teide. Con un influencer ha pasado a quererle cobrar a la gente por acceder al pico del Teide, en este caso al Parque Nacional, del Teide, para conservarlo. Bueno, cómo cambian las cosas a veces y cómo las manifestaciones también hacen cambiar las cosas. Y antes de irnos a publicidad, otro apunte en Lanzarote, porque nos ha llamado también mucho la atención este titular de Diario de Lanzarote. 1 de cada 4 agentes de la Policía Nacional en Lanzarote está quemado. El 60% de la plantilla en la isla presenta ansiedad generalizada en relación con las condiciones del trabajo, según la evaluación de prevención de riesgos laborales. Al final, obviamente, Óscar, toda esta cuestión que afecta a la salud mental de los agentes condiciona afecta a la seguridad, trabajo, claro. Desde luego, a la seguridad de la isla. Tiene que tomar nota el delegado insular, el delegado de la Administración del Estado en la isla de Lanzarote, en este caso del Partido Socialista, porque bueno, pues es un dato muy significativo, un dato muy preocupante. Y además estamos hablando de una isla que ha crecido, que tiene un incremento en el que se ha visto un aumento de la población. ¿Por qué? Porque es una isla turística y hay muchos turistas, muchas personas de fuera que se han quedado a vivir en la isla, aparte de los que temporalmente visitan, porque es una isla turística, la isla de Lanzarote. Y luego, para mí es significativo porque estamos hablando de una isla que también ha venido sufriendo, sigue sufriendo una incesante llegada de embarcaciones con migrantes a bordo. Y luego ahí las fuerzas de seguridad, concretamente la policía, también la Guardia Civil, son claves, son fundamentales. Va a tener, como dices bien, Óscar, que el director insular y la delegación del gobierno en general en Canarias tomar nota de toda esta situación. Evidentemente, ese informe de prevención de riesgos ya está. Pero además por esas dos circunstancias, que se diferencia de otras. Repito, porque es una isla que ha incrementado la población, porque es una isla turística, y luego, por otro lado, por el fenómeno migratorio, porque además la isla de Lanzarote, como Fuerteventura, como bien saben, está siendo testigo, ha venido siendo testigo durante los últimos años de una llegada incesante de embarcaciones con migrantes a bordo, y yo creo que ahí la Policía Nacional ha sido fundamental y es fundamental. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad unos minutos, pero a la vuelta no se lo pierdan, porque vamos a hablar de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria que se ha cansado de lo que consideran que son tomaduras de pelo de las administraciones públicas. Los vecinos y vecinas de San Cristóbal no aguantan más ante la desidia de las administraciones después, ustedes lo recordarán, de los daños sufridos por ese temporal de oleaje que asoló al litoral de Canarias en general hace más de 2 semanas, pero especialmente a diferentes núcleos, como por ejemplo a este barrio costero de San Cristóbal, y han decidido acudir a la Fiscalía. Bueno, eso se lo contamos hablando con ellos después de la publicidad, así que no se lo pierdan.
Bueno, continuamos en Canarias al Día y como les comentábamos antes de irnos a publicidad, hoy queremos hablar de la decisión que han tomado los vecinos y vecinas del barrio de San Cristóbal, este barrio marinero histórico de la capital Gran Canaria. Ven este titular de Canarias 7. San Cristóbal lleva a la Fiscalía los daños causados por la marea en abril. El escrito presentado este lunes por la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Buen Viaje está pendiente de admisión a trámite. Óscar, evidentemente hay un momento en el que hay que tomar decisiones claves como esta, ¿no? Sí, bueno, han decidido en este caso los vecinos llevar a la Fiscalía esos daños. Recuerdan que además los vecinos, porque así nos los contaron los propios vecinos, mantuvieron una reciente reunión después de ese temporal que afectó a la costa de este popular, señero, además muy querido, histórico barrio de la ciudad de Las Palmas, barrio costero, San Cristóbal. Bueno, pues allí el Ayuntamiento Josué Íñiguez, el concejal de Seguridad, también la concejal del distrito, bueno, y una técnico en este caso de Protección Civil, la responsable de Protección Civil o la técnico de Protección Civil, en este caso de la delegación del gobierno, bueno, pues se reunieron con los propios vecinos para darle, bueno, pues ponerle la hoja de ruta de cómo iban a ser las indemnizaciones o las ayudas. En este caso, bueno, pues según cada circunstancia, según los efectos de cada vecino y vecina, las viviendas, los daños materiales en el entorno, las colleras, bueno, en definitiva, ahí pusieron esa hoja de ruta y es verdad que en este caso, bueno, pues la propia Asociación de Vecinos no estaba de acuerdo en general, repito, bueno, pues con lo que explicó, lo trasladó la propia técnico de Protección Civil de la delegación del gobierno, porque, insisto, ahí hay más de 60 viviendas afectadas y cada familia tiene sus circunstancias. Obviamente, sí, claro. Y es lo que no, en este caso, estaban de acuerdo los propios vecinos. Por tanto, ellos han manifestado su desacuerdo con el ayuntamiento, con, en este caso, la delegación del gobierno y al final tomaron la decisión de acudir a la Fiscalía. Antes de llegar a este punto, reuniones, escritos que se han presentado ante las diferentes administraciones que, por lo que consideran los vecinos, les han hecho oídos sordos. Negligencia y omisión del deber es una de las cuestiones que han puesto encima de la Fiscalía. Vamos a hablar con el representante de esta Asociación de Vecinos de San Cristóbal, con Juan Jesús Santana. Muy buenas noches, Juan Jesús. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, buenas noches. Gracias por haceros eco de esta noticia. Antes de entrar en esa decisión, en por qué han ido a la Fiscalía, me gustaría saber, nosotros hablamos hace algo más de 2 semanas sobre la situación del barrio después de que ocurrieran los daños causados por ese temporal. A día de hoy, ¿qué ha cambiado? ¿En qué se han avanzado? ¿Qué han conseguido de las administraciones públicas, insisto, después de aquella noche que causó un daño importante en su barrio? Pues nada, absolutamente nada. Sinceramente, ninguna respuesta oficial, solamente hemos recibido por parte del Cabildo el apoyo, hemos solicitado apoyo al Cabildo y ellos nos han contestado, el presidente don Antonio Morales, diciendo de que ellos están dispuestos y tienen dinero para ese tipo de obras, las escolleras semisumergidas, una barra como las canteras, pero en este caso artificial, que mitigue el impacto y proteja a un barrio histórico, patrimonio, además, de la capital de Gran Canaria, San Cristóbal. Entiendo que una vez llegados a este punto, por eso han decidido dar ese paso hacia la Fiscalía para que se investigue ya no solo lo que ha ocurrido después del temporal, sino también, entiendo, lo que no se hizo antes del temporal. ¿Qué es lo que le plantean al Ministerio Público? Entiende bien usted y esperemos que el Poder Judicial haga su trabajo como debe de hacer la Fiscalía, y así se lo hemos hecho llegar, porque entendemos de que se ha cometido una negligencia, ya que desde el principio el diseño original del paseo contemplaba, para no dejar la calle Timonel bajo cota, pues contemplaron de bajar y dejarlo a su altura y dejar allí una bajada que no solamente... una pendiente que no solamente servía de acceso hacia las playas, sino como drenaje de las aguas. Por eso entendemos de que esa obra se ha cometido una negligencia por no contemplar, insisto, el diseño original, y han puesto un muro que ha creado una presa totalmente. Sí es cierto de que la calle Timonel o cualquier otra calle de las principales hubiesen sufrido los daños del temporal. A la naturaleza no se le puede pedir, pero si encima convertimos la calle en una presa, pues se magnifica los daños, como así se produjo en esa calle Timonel, y los vecinos sufrieron e incluso pusieron en riesgo sus vidas. Una de ellas, recordemos, fue hospitalizada. ¿Recibieron algún tipo de alerta por parte de las administraciones públicas, alguna alerta especial en concreto hacia ustedes para que tomaran medidas teniendo en cuenta lo que iba a ocurrir y se preveía por la previsión meteorológica esa noche del 10 de abril?
Buena pregunta. No, no recibimos ninguna alerta. Está en las páginas de quien debe de emitir esas alertas, que es el Gobierno de Canarias, y solo se contempla el día 9 para Lanzarote y Fuerteventura, a las 8 de la tarde, que estuviesen preparados. Y Gran Canaria se le puso, y a todo el archipiélago, al día siguiente. Nosotros sufrimos la pleamar de la madrugada sin estar avisados. Dese cuenta de que, por ejemplo, en un charco totalmente quieto, si tiramos una piedra en el centro del charco, creará una sonda que llegará a toda la parte de la orilla. Si ellos sabían, con los medios que tienen, boyas y demás, de que se iba a producir un rebozo de estas características, tenían que, con sus estudios y tecnicismos de los cuales presume, y yo los avalo, pues que a San Cristóbal o al archipiélago se iba a extender. Y así sucedió. No estábamos avisados. Señor Santana, de que no estuviesen avisados, porque me parece grave que eso hubiese sucedido así. Me parece tremendo. ¿Eso no se lo trasladaron ustedes al propio Josué Íñiguez, el concejal de seguridad, cuando mantuvieron la reunión junto a Íñiguez, la concejal del distrito y la técnico de protección civil de la delegación del gobierno? Bien, lo intentamos, pero dejó claro en esa reunión de que la convocatoria solamente y exclusivamente era para proceder a informarnos de cómo actuar y las pautas que se iban a llevar a cabo para las ayudas pertinentes, llevadas desde el Ministerio. Y como bien sabe la técnico de protección civil, y lo sabe más que todos, que partimos del Plateca, que es, por decirlo así, la masa madre donde salen todos los planes. Aquí el Plateca es de protección civil y prevalece la protección de los vecinos. Y por esa razón pedimos escolleras semisumergidas para proteger al barrio marinero San Cristóbal. ¿Ha visitado su barrio la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias? Sí, solamente el día del suceso. Y luego, posteriormente, con don Hugo Morán, que es el secretario de Medio Ambiente, para dirigirse exclusivamente al muro que nosotros señalamos, al que se ha cometido una negligencia, y creemos, y digo creemos porque no somos juristas, pero creemos que se ha cometido un delito de omisión del deber y además con dolo, porque lo sabían. Tuvimos ese día una reunión de seguridad en la que le pedimos, por pasiva y por activa, de que abriese invernales en esa zona para el desahogo de las aguas. A marea vacía, tuvieron tiempo, habían maquinarias y no lo hicieron. Optaron por poner muros y optaron por no escuchar a los vecinos, que también somos técnicos observadores, como locales que somos. Y debo de insistir que fueron los propios ciudadanos quienes tomaron la iniciativa, y también respetando y agradeciendo la labor que tuvieron desde bomberos y demás, que tomaron la iniciativa para levantar las tapas de alcantarillado y desahogar la calle Timonel, que se convertía, insisto, en una presa, como podrán ver en los escritos que se han dirigido. Y después, señor Santana, de esa reunión del principio, cuando surgió este episodio tremendo, que, insisto, acudió una representación del ayuntamiento, hasta la fecha no se han vuelto a reunir. ¿No han tenido más contactos después de aquel momento hasta ahora? No, solamente he tenido contacto con una persona, un operario, que se presentó como que venía de GEURSA para que la Asociación de Vecinos facilitara de alguna forma los trámites a seguir. Fotos, y volvemos con las fotos, con las imágenes. Y tenemos que tener en cuenta que estas personas estaban en estado de shock y a marea vacía lo que intentaban era reponer sus casas y sacar todo. Creo que la propia administración, con la experiencia que tiene, tenían que haber puesto un perito, una autoridad, alguien que levantara un atestado de lo que está sucediendo, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Como también el departamento de limpieza del ayuntamiento se llevó los enseres. También es una prueba de ello. Y también es una prueba que estuviese la propia alcaldesa y toda la comitiva el día del 10 de abril, ese inolvidable día, puerta por puerta, interesándose por los vecinos y siendo presencial y testigo de lo que estaba sucediendo. ¿Han hecho algún tipo de valoración económica de los daños causados por el temporal? ¿Hay alguna cifra que manejen en el barrio?
seguro que algunos tendrán una cifra determinada. Nosotros no queremos que nos arreglen las casas, pero por lo menos que tengan un gesto, y no es una propina, que tengan un gesto de elementos básicos, una cocina, una nevera, algo para subsistir, y que aquellas personas que han tenido que empezar de cero, porque hay muchos que tendrán, pero otros que son vulnerables y no se han tenido en cuenta. Tenemos que partir de la base de que subsidiariamente ellos han tenido culpa de que la calle Timonel se haya convertido en una presa. Es indiscutible, y así espero que el Poder Judicial haga mención sobre esto. Última cuestión antes de despedirnos, porque hablaba antes de la respuesta del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que les llegó el pasado lunes 29 de abril, y como es muy cortita, yo la voy a leer, si a usted no le importa, para comentarla con usted. Y dice así: el Cabildo de Gran Canaria estará siempre atento a las demandas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para valorar cualquier colaboración que se nos plantee. También disponemos de planes de inversiones para el municipio donde caben este tipo de obras. Saludos cordiales, Antonio Morales. Yo entiendo que lo que está diciendo claramente el presidente del Cabildo es que ellos están dispuestos, pero la pelota está en el tejado del ayuntamiento, que si el ayuntamiento mañana toca en la puerta del Cabildo para pedir financiación para este proyecto, no habría ningún problema. ¿Ustedes lo entienden así también? Es que es de la única manera que se debe de entender, porque queda escrito y lo ha dicho bien claro. Hay dinero y hay disposición. Solamente tienen que tocar en la puerta. Solamente tienen que tener voluntad política para ayudar a los vecinos. A un barrio, insisto, con identidad propia, porque es un barrio, un poblado de pescadores. Un poblado antes incluso que la propia Torre San Pedro Mártir, declarada bien de interés cultural en el año 1949. Es un patrimonio que hay que conservar y así la ley lo exige. Pues cuesta entender un poco esa desidia, hasta ahora por lo menos, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esperemos que esa presión que ustedes siguen ejerciendo y sobre todo también que otros estamentos, como en este caso puede ser la Fiscalía, bueno, pues se pronuncien sobre estos hechos que evidentemente pues tienen una gravedad lo suficientemente importante para seguir generando este debate público que están generando. Nosotros les deseamos mucha suerte, Juan Jesús, y bueno, y esperamos que ojalá que la próxima vez que hablemos sea para dar buenas noticias de cara a la seguridad del barrio de San Cristóbal. De verdad, muy buenas noches y gracias por atendernos. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, Óscar, ha sido clarísimo, sí, directo. Sí. Se van a la Fiscalía y consideran que aquí ha habido un delito de una negligencia. Absolutamente, ya se sientan cansados, hartos, por tanto, ante esa pasividad o supuesta pasividad, según denuncian los vecinos del consistorio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un ayuntamiento, como saben, gobernado por el Partido Socialista Podemos en Nueva Canarias. Ya saben que Nueva Canarias también representa a Antonio Morales. Claro, pero es que el Ayuntamiento lo está diciendo, claro. Diste en el clavo, en este caso lo entendió el propio representante vecinal, es decir, yo entiendo, están denunciando los vecinos que hay cierta pasividad, en este caso por parte del propio consistorio, pero sin embargo el Cabildo Insular de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias, con Antonio Morales como presidente, vicepresidente, el exalcalde de la ciudad de Las Palmas, ahora consejero también Augusto Hidalgo, que le está diciendo al propio ayuntamiento que ellos están preparados, que tienen la financiación y esos planes para tratar de actuar cuando lo diga el propio gobierno de Carolina. Pero, por ejemplo, o sea, Antonio Morales mañana podría, después de mandar este correo, ¿no? Pues está ahí en su despacho, ¿no? Con las cosas que actuar directamente hace un presidente del Cabildo. No actuar directamente, no, coger el teléfono y decir, claro, oye, a Pedro Quevedo, ¿no? Pedro Quevedo, que además es el responsable, es el concejal de las zonas, es decir, de Ciudad del Mar, es decir, de la costa, de las playas. Es decir, Pedro Quevedo fue el que acudió directamente cuando este episodio, cuando se inundó el barrio de San Cristóbal. El propio Pedro Quevedo fue representando al ayuntamiento en un primer momento, y Pedro Quevedo es un hombre de Nueva Canaria. Pedro Quevedo es un hombre de Nueva Canaria, Román Rodríguez, y Antonio Morales, aunque es independiente, bueno, representa... Bueno, hombre, el presidente está ahí por Nueva Canaria. Claro, también representa ahí a Nueva Canaria. Bueno, en definitiva me parece, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Que parece que ante los problemas van por distintas velocidades, distintos caminos algunas fuerzas políticas. Aquí tiene que haber consenso máximo, que todos vayan por el mismo camino, y más cuando, repito, los mismos signos políticos gobiernan en el Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas que en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Ha dicho una cosa clave, es decir, identidad propia. Van a la Fiscalía, el propio representante vecinal habla que es un patrimonio que hay que proteger. Yo creo que en definitiva lo que está lanzando es que el barrio de San Cristóbal durante los últimos años se sienta abandonado y olvidado. Bueno, que se aclaren y que hablen entre ellos, hombre, que no sirve nada mandar estos correos y después al final es tan sencillo como levantar un teléfono y llamarse. Además que ellos hablan y cenan, claro, y comen y están juntos y se ven.
sea, que hablen. Se reúnen juntos. Sin duda. Seguimos hablando de otros asuntos judiciales. Este que acaba de llegar del barrio San Cristóbal a la Fiscalía, pero hay otros que ya llevan tiempo en la mesa. En este caso de la Fiscalía Europea. Ven este titular, el de la provincia, porque ha sido la noticia también judicial de las últimas horas. Y es que Conrado Domínguez estaba citado a declarar ante la Fiscalía Europea y se ha acogido el exdirector del Servicio Canario de Salud a su derecho a no declarar ante la Fiscalía por el primer caso Mascarillas, el presunto fraude de 4 millones de euros. Se le investiga, como dice la provincia, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Conrado Domínguez, de momento, ha dicho que más adelante hablará. Guarda silencio, Óscar. Sí, en este caso, Conrado Domínguez, como saben, el ex director del Servicio Canario de Salud, en la época además de Coalición Canaria, con Fernando Clavijo como presidente, en la época del Pacto de las Flores, con el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria. Ya saben que llegó ahí de la mano, en este caso, cuando el propio Blas Trujillo era el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma, un conocido además del Partido Socialista de la ciudad de Las Palmas, pero ha estado en varios gobiernos y en distintos signos políticos. Que, por cierto, el propio Conrado Domínguez son informaciones claves para que sepan de la figura de este protagonista que ha estado marcando la actualidad durante varios años. Conrado Domínguez pasó a dirigir el Servicio Canario de Salud después de haber sido el secretario general técnico de Sebastián Franqui, el secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria y actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Las miradas están centradas en una de esas ramificaciones acerca de la adquisición y compra de mascarillas durante la pandemia, insisto, durante la pandemia que afectó a Canarias, porque saben que hay otras ramificaciones y estamos hablando de esa presunta o supuesta estafa de 4 millones. A día de hoy, además creo que lo ha confirmado en el Parlamento el propio Fernando Clavijo, porque saben que el gobierno actual, Coalición Canaria, Partido Popular, bueno, abrió un expediente de información, está revisando los expedientes, buscando información y parece ser que ratifica o confirma el actual gobierno que no se ha recuperado todavía, que no se ha podido recuperar ni un céntimo de esa presunta estafa de esos 4 millones, donde presuntamente se han visto estafados los anteriores gestores y presuntamente nos vemos estafados también los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. Bueno, la verdad es que estas cosas van lentas. Yo creo que esté en la Fiscalía Europea va a hacer que vaya más rápido de lo que quizás iría en un juzgado ordinario, pero aún así todavía va a haber que esperar para este primer caso. Nada te cuento para que se resuelva el caso Coldo y su ramificación. Lo que está claro es que, como siempre digo, David, esto en el ámbito judicial se está investigando todas las ramificaciones. Oye, pero que recuperen el dinero, ¿no? Claro, que recuperen el dinero. Vamos a ver, insisto, ya hay una comisión de investigación que se ha creado, se ha dado un primer paso en el Parlamento Regional, donde van a tener que comparecer responsables políticos de aquella época, repito, en comisión parlamentaria donde se dirimen responsabilidades políticas, y luego está en el ámbito judicial, siempre lo he explicado para que la gente no se confunda. Insisto, habría que ver judicialmente en qué queda, pero si a día de hoy no se han recuperado esa supuesta estafa que reconoce el anterior gobierno del Pacto de las Flores, de esos 4 millones, desde luego lo que sí se puede concluir es que la gestión fue nefasta y lamentable. Bueno, gestión es fácil y lamentable, yo creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo y difícilmente se puede defender esa gestión, al menos desde el punto de vista administrativo. La otra gran noticia de las últimas horas, que además ha vuelto a sacar a la luz esas miserias de la élite empresarial canaria en este caso, es esta, que seguramente a ustedes también les habrá sorprendido y que habrán leído hoy en cualquier rotativo. Nosotros la rescatamos de Canarias ahora. 2 socios de Dreamland acusan al accionista mayoritario, José Antonio Newport, de apropiarse de la idea con maniobras delictivas. Los hechos que relatan los querellantes se produjeron en el contexto de las dificultades a las que se enfrentó en 2022 la promotora para conseguir los permisos que necesitaba para construir su proyecto de estudios cinematográficos en Fuerteventura. Ustedes recordarán que el proyecto de Dreamland, a pesar de que inicialmente se declaró de interés insular, bueno, pues se encontró delante con un muro, ¿no?, administrativo por algunas administraciones, no por el Cabildo de Fuerteventura en aquel momento, con Blas Acosta del PSOE, pero sí que es verdad que hubo diferentes problemas. Pero lo importante de todo eso, bueno, problemas hasta el punto de que Dreamland desistió de llevar a cabo el proyecto en Fuerteventura y se ha ido a Gran Canaria, a Telde en este caso, donde le han acogido con los brazos abiertos. O sea, Dreamland en Gran Canaria ha caído de pie, como se suele decir. Pero es que eso, lo que no sabíamos hasta ahora, es que presuntamente, bueno, pues hay una guerra entre los socios principales de este gran grupo empresarial, como es el grupo Newport,
por algo tan importante como es la idea del Claro, proyecto. la idea cuidado, que empezó con polémica, además con rechazo de las organizaciones sociales y ecologistas en Fuerteventura, apoyado sin embargo de aquel gobierno de Blas Acosta como presidente del Cabildo. Repito, que además estuvo bajo la atenta mirada, insisto, de la ciudadanía, un proyecto donde hay quienes decían, algunas voces decían que no cabía en una isla como Fuerteventura. Claro. Al final la rescata, se marcha el proyecto porque no lo querían en Fuerteventura, se va a Telde, pero es que al final empezó un proyecto polémico, contestado, y acaba donde la cúpula empresarial se denuncia en este caso en los juzgados, como acabas de decir, denunciado y con una guerra interna, repito, en el accionariado empresarial de este proyecto. A mí me parece tremendo, cuanto menos. Bueno, pues está en el juzgado, se instruye en el juzgado número 4 de Puerto del Rosario esta querella, y la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo acaba, porque los querellantes aseguran que la sociedad que ahora promueve los estudios de Dreamland en Gran Canaria pasó a ser controlada por Newport Media Film, que es una de las sociedades de José Antonio Newport, con un 40% del capital y un nuevo socio de la firma, que está ligado al grupo Lopezán. Que era a ver cómo acaba el proyecto ahora, que ¿no? yo Que está en quería Gran Canaria. comentarles. Pero claro, al final ya entra Lopezán de por medio, claro, Lopezán le ve rentabilidad a esto, se mete de lleno en el proyecto y se quedan fuera socios originarios de la idea. Bueno, insisto... Típicas guerras que a veces ocurren en esta comunidad autónoma. Guerras empresariales que sacan esas miserias que yo les digo de las élites empresariales, que son difíciles al final de conseguir esa información, de saber si es verdad o no. Para eso ahora está el juzgado, para aclarar si realmente hubo esas maniobras delictivas, presuntamente, según la querella presentada, insisto, por estos dos socios de ese proyecto de Dreamland. Bueno, vamos a continuar con otros asuntos de interés. Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, porque allí también están pasando cosas. Por cierto, este jueves estará con nosotros el alcalde de Barlovento, Jacob Kadri, que además es diputado regional y es el coordinador general del Partido Popular en Canarias, el número 3 del Partido Popular en Canarias, aunque nosotros el jueves vamos a hablar con él sobre todo de asuntos en clave local, en clave del municipio de Barlovento y de la isla de La Palma. Así que no se pierdan esa entrevista a las 7 de la tarde. Y en La Palma, este titular de Canarias ahora que hemos rescatado, porque un problema histórico en La Palma ha sido el de las construcciones que se encuentran afectadas por la ley de costas. Bueno, pues ahí leen, los afectados por la ley de costas de Punta Larga y El Faro acuden al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar los desalojos forzosos. El abogado José Luis Langa, ex de CSN, de Ignacio González, lo recordarán, señala que tengo confianza en que Europa nos dé la razón, porque cree que la ley de costas española inculca derechos privados. Yo sobre esto ahora voy a dar mi opinión, pero Óscar, esto es lo que comenta José. Bueno, para que la gente lo entienda, en este caso se trata de una acción judicial, se lleva a cabo para evitar los desalojos forzosos en estas poblaciones que afectarían, según esta plataforma, a más de 50 viviendas, unas 200 personas, en este caso en estos dos núcleos poblacionales, Punta Larga y El Faro, en el municipio de Fuencaliente, en La Palma. Y bueno, advierten además que hay otros núcleos urbanos en Canarias que están en la misma situación. Era un paso candado, teniendo en cuenta, bueno, pues que se han visto ya acorralados, si me permiten la expresión, una situación ya de agotamiento, están buscando una salida, por lo tanto indefenso, y han decidido, tal y como anunciaba en esa rueda de prensa el jurista, el abogado, el señor Langa, que es el presidente de la plataforma de afectados y abogado, acudir, como decías David, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda vez han dicho que se han agotado las vías legales españolas. Bueno, nosotros, la verdad es que yo no soy muy optimista con que Europa vaya a ir contra una ley como la ley de costas, que además es del año 88 en España, y bueno, que es una ley que ya tiene un gran recorrido administrativo, pero bueno, es un intento, hay que agotar todos los intentos. Yo sí les quería dar mi opinión sobre esto que hemos comentado en alguna ocasión, es que yo soy muy respetuoso y sobre todo me parece súper importante que la ley de costas se aplique de manera igual para todo el mundo. No puede ser que la ley de costas sea muy dura con la gente más empobrecida, con la gente con menos recursos, y después sea muy permisiva pues con grandes empresarios que hacen construcciones presuntamente ilegales en el litoral, como por ejemplo se me ocurre los promotores del Monkey Beach en el sur de la isla de Tenerife, en el municipio de Adeje. Pero también es verdad que en La Palma históricamente siempre hubo esa idea de construir ilegalmente, porque las cosas se construyeron ilegalmente en muchos casos, en el litoral de la isla de La Palma. Y estas cosas que ocurrieron antes de la ley de costas, pues evidentemente tienen un encaje legal, hay que diferenciar la casuística de cada caso, hay otras que están entre medio y que al final tienen una vinculación muy clara con el litoral, con la actividad pesquera, que entran dentro de lo que podríamos llamar esos poblados tradicionales, que también en cierto modo están protegidos legalmente, pero después hay gente que a día de hoy sigue construyendo en el litoral de La Palma. Y esto es así. Y en los barrancos de La Palma. Y en La Palma se mira mucho para otro lado. Y la Guardia Civil mira mucho para otro lado. Y el Seprona mira mucho para otro lado. Y Costas mira mucho para otro lado.
Y esto ha pasado y sigue pasando. Entonces también lo que no puede ser es que esas actividades al final, porque al final esto lleva a que paguen justos por pecadores. Y a que los que hicieron las cosas, aunque las hicieran mal, pero las hicieron hace mucho tiempo, en otro contexto, tengan ahora que pagar las consecuencias de quienes siguen a día de hoy ya con ningún tipo de buena fe, sino al contrario, construyendo en el litoral. Y eso es mi opinión y quería comentarla porque en verdad, y ahora he hablado de La Palma porque ha venido al caso, pero podríamos hablar de muchísimas construcciones ilegales pequeñitas que se hacen en muchas partes de nuestro territorio. Óscar, recordábamos esa investigación del Seprona, 136 construcciones ilegales que se están investigando en suelo rústico, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿no? Sí. Y hay mucha picaresca en este sentido, ¿no? Y yo creo que eso al final perjudica sobre todo a los que han hecho las cosas de buena fe, ¿no? Sí, sin duda. Y en este caso, bueno, pues tú sabes que también hay picardía en cualquier familia, en cualquier punto de la geografía regional, pero sí que históricamente en muchos puntos, muchos núcleos urbanos de Canarias se han construido de manera ilegal y hay quienes han mirado para otro lado, sin duda. De picardía hablaremos después, pero antes una pequeña parada en Fuencaliente, porque allí se han producido estas imágenes. Bueno, la recogía esta noticia a raíz de una nota de prensa enviada por la Asociación de Aguas de La Palma. Rebelión vecinal en Fuencaliente con pancartas contra la desaladora y a favor de reparar el canal de La Palma 1. La Asociación Agua para La Palma felicita a los habitantes del municipio por su rechazo a derrochar sin justificación una millonada en la industria de desalar agua marina que defiende el alcalde. No a las desaladoras. Óscar, eso es lo que... Nueva reivindicación en esta zona de la isla, ¿no? Rebelión vecinal, como dicen Fuencaliente, pancartas. Desde luego es importante que en municipios, además también, que tienen una riqueza en la costa importante, pues salgan en este caso a reivindicar sus derechos. Bueno, y en cualquier caso, por cierto, que el jueves vamos a estar con el alcalde de Barlovento. Uno de los graves problemas que tiene Barlovento en el norte, uno de los municipios donde más llueve de Canarias, pues es que no tienen agua. No tienen agua. La balsa de la Laguna Barlovento está hace unas semanas al 6% de capacidad y esto tiene importantes consecuencias en un municipio además que es eminentemente agrícola. Que, por cierto, en la costa de Fuencaliente había un hotel importante, ¿no? Sí, un hotel también. Bastante grande desde hace algunos años. Entonces es interesante porque hablaremos con eso, con el alcalde de Barlovento, porque una de las cosas que también se plantea es la necesidad y me parece increíble, claro, esto si le preguntásemos al ingeniero, a Carlos Soler, se echaría las manos a la cabeza, que en el norte de La Palma, con lo que llueve allí, aunque evidentemente está lloviendo mucho menos por culpa del cambio climático, se esté hablando de desaladora y no de aprovechar todo ese agua que todavía está en las galerías, que evidentemente ha mermado, pero que sigue siendo suficiente según criterio, por ejemplo, del propio ingeniero Carlos Soler. Pero bueno, Óscar, para seguir en La Palma, y ya que hablábamos de picardía antes, usted recordará un episodio que contamos aquí hace ya algunos meses, cuando se tramitaban todas esas ayudas del volcán, como presuntamente, supuestamente, una ex líder de Ciudadanos, la ex diputada Melisa Rodríguez, habría intentado cobrar una ayuda que no le correspondía. Bueno, esto viene al caso porque ahora vamos a hablar de Melisa Rodríguez, ya que hablábamos antes de esas picardías que a veces nos vemos. A nosotros nos sorprendió, teniendo en cuenta al final, bueno, pues la altura política que se le espera a una persona que ha estado incluso, que estuvo en su día, pues muy cerca de la figura de Albert Rivera, el número 1 de Ciudadanos a nivel nacional. Bueno, hemos sabido, porque ya que hablamos de Ciudadanos, muchas veces nos preguntamos aquí, oye, ¿qué fue de la gente de Ciudadanos? Ustedes saben que Ciudadanos, bueno, pues evaporó, ¿no? Como un azucarillo, desapareció por completo, prácticamente no queda rastro. A veces preguntamos, oye, ¿dónde está Enrique Arriaga? ¿Dónde estará Enrique Arriaga? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la pasarela del Padre Ancheta, o por ejemplo, ¿dónde está Melisa Rodríguez? Bueno, lo supimos hace un tiempo, ¿no? A través de esa noticia que salía publicada, y hoy en el periódico Atlántico hoy ha salido publicada esta otra noticia que queríamos comentar. Melisa Rodríguez, ex líder de Ciudadanos en Canarias, crea una empresa de comunicación en La Palma. La nueva empresa se denomina Geito Comunicaciones Social Limitada y se constituyó el pasado 18 de abril con un capital social de 3.000 euros. Noticia puede ser anecdótica o no, evidentemente Melisa Rodríguez puede hacer con su vida ahora que está alejada de la política lo que quiera, pero no deja de ser un ex cargo público y llama la atención que haya creado una empresa de comunicación en La Palma, porque ella evidentemente no es del sector de la comunicación. Sí, pero ¿no? es una empresa de comunicación, de celebración, de organización de eventos, de marketing, además también con varios otras dos personas socias, ¿no? de esa empresa, según he podido leer en esa publicación. Melisa Rodríguez, como saben, bueno, pues ya ahora vuelve al ámbito privado y es arquitecta de profesión. Melisa Rodríguez, bueno, por todos conocidos, es natural de los Llanos de Aridane, de esta localidad de la isla de La Palma, fue líder de Ciudadanos, saben que fue diputada nacional de Ciudadanos, fue portavoz incluso, si no me equivoco, en el Congreso de los Diputados, portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados por parte de Ciudadanos. Bueno, en definitiva, no recuerdo bien, fue una mujer fuerte de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados en la organización Naranja a nivel nacional. Como saben, fue la líder de esta organización en Canarias, fue candidata, de hecho, a la presidencia del gobierno
de la comunidad autónoma. Luego, Sí. bueno, se fue desmembrando en el panorama nacional Ciudadanos, se fue desmembrando en el panorama regional Ciudadanos y fue pues finalizando poco a poco, se fue minando su vida política con aquel episodio polémico que contabas, porque ella fue una de las afectadas, por lo menos decía que era una de las afectadas de algunas de las viviendas por el volcán en la zona Y salían medios nacionales Puerto como Banao. portavoz Creo que incluso todavía de- sigue colaborando Sí. como ex política en algún medio de comunicación, pero insisto, ahora está en La Palma, se ha retirado de la vida pública, o la retiraron, o se tuvo que retirar casi por obligación de la primera línea de la política, y bueno, al parecer crea esta empresa de comunicación, marketing y en este caso, bueno, pues de celebración de eventos. Bueno, nosotros le deseamos que le vaya genial a Melissa Rodríguez en su vida profesional por fuera de la política, siempre y cuando eso no conlleve pedir ayudas que no le corresponden. Y antes hablabas de Enrique Arriaga, el que fue hasta el último minuto Sí. máximo ¿Dónde está? responsable ¿Tú lo sabes? de Ciudadanos. Sí, al final, bueno, pues él estuvo hasta el último minuto en Ciudadanos, que yo lo felicité Bueno, porque pero ya no luego... está. El otro día hay un cartel, es que Ciudadanos hizo una cosa que a mí me volvió la cabeza, me estalló, ¿no? Porque ya en medio de la debacle, cuando ya Arriaga dijo voy con todo y candidato a Santa Cruz, candidato al Cabildo, alquilaron una sede en el Sí. centro de Santa Cruz de Tenerife, Cierto. ¿verdad? Muy cerca de la Plaza de España. Cierto. No sé exactamente cómo se Al llama. lado, de la esa calle parada, ahora. al lado de la parada de taxi. Al lado de la parada de taxis, ahí, efectivamente. Y debajo del Detrás hotel del Olimpo. Detrás del Olimpo, efectivamente. Y allí una sede gigantesca. Bueno, ahora hay un cartel de se alquila. Se alquila. Sí, efectivamente. Él- Bueno, ¿dónde está Enrique Arriaga? Bueno, Enrique Arriaga puso fin a su vida política, como hemos contado, volvió a su trabajo, al Cabildo Insular de Tenerife. Él forma parte de la plantilla de personal, es funcionario del Cabildo Insular de Tenerife. Que, por cierto, hablando de política, Lola Padrón ha sido ya ratificada, Ah, sí, ha sido te nombrada lo iba a comentar ahora, diputada Óscar. del Común hoy en el Parlamento Regional. Y Noelia García también, como Sí. comisionada de Transparencia y de Acceso a la Información, sustituyendo a Daniel Cerdán, Lola Padrón, que sustituye a Rafael Llanes. el exalcalde. Lola Padrón, que el como saben, ya exalcalde lo conté de en su momento, ex alcaldesa del Puerto de la Cruz, ex diputada regional del Partido Socialista. Noelia García sustituye a Daniel Cerdán, en este caso, bueno, al frente del comisionado de Transparencia. Sí. Noelia García, pues, la ex alcaldesa de los Llanos de Aridane. Por cierto, pero bueno, algunos eso ya- históricos de la política vuelven a este Sí, tipo de pero te iba a órganos. decir que eso ya lo sabíamos, no, quiero decir, eso ya lo hemos dicho 20 veces. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es la constitución de dos órganos que también son muy importantes, que dependen del Parlamento. como Consejo es el Consultivo. Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas. Te voy a leer a las personas que han sido propuestas y elegidas para el Consejo Consultivo y ahora pues tú me las comentas. Julio Pérez, del Partido Socialista, Francisca Luengo, del Partido Socialista, María Cristina de León, de Coalición Canaria, hablando del Monkey, y Carlos de Millán, del Partido Popular. Óscar. Sí, en este caso Carlos Emillán del Partido Popular, María Cristina de León Marrero, ¿por qué dice lo del Monkey? No, porque ella fue la ponente del dictamen que se hizo en su día en contra del dictamen, del escrito o la resolución que había hecho la secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica pidiendo la revisión de las licencias del Monkey. Ella fue la ponente del dictamen que hizo el Consejo Consultivo diciendo que no cabía la revisión de oficio de las licencias del Monkey, que se sigue investigando en la vía penal. Vale, María Aclarado de Cristo León Marrero, en este caso María Cristina de León Marrero, de Coalición Canaria Consejo Consultivo. Hay dos personas de relevancia. O sea, que ya estaba también. Sí, que Claro. quizás más conocidos, Sí. ¿no? en la vida actual de los últimos años política en Canarias, es decir, Julio Pérez Hernández. Julio Pérez, entiendo que es Julio Pérez, el famoso Julio Pérez, del Partido Socialista, el que hasta hace bien poco era miembro del Pacto de las Flores, consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma durante un tiempo, de manera transitoria, consejero de la Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma. Julio Pérez, que fue además un histórico del Partido Socialista, pertenece a la agrupación local del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, un histórico, insisto, fue secretario de Estado de Justicia cuando Juan Fernando López Aguilar fue ministro de Justicia, fue gobernador civil hace muchísimos años. Bueno, en definitiva, por cierto, también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el señor Bermúdez como alcalde. Ahora pues, se había retirado de la primera línea de la política porque ya no gobierna el Partido Socialista en Canarias y ahora, bueno, la propuesta está al frente, forma parte del PSOE en el Consejo Consultivo, Julio Pérez Hernández. Y también una histórica que yo pensé que ya se había retirado. Le había perdido la pista. Le había perdido ¿A Julio Pérez no? A Julio Pérez no le hemos perdido la pista ninguno. Porque nunca se ha ido del todo. Nunca se ha ido del todo. Hubo un tiempo que sí se marchó y Sí. luego lo Después fue rescataron, secretario volvió de una Estado, propuesta sí. en este caso de la agrupación local del Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife. Francisca Luengo Orol. Francisca Luengo pertenece, bastante considerada, al Partido Socialista de la isla de Gran Canaria. Fue diputada regional del Partido Socialista y, de hecho, fue cuando José Miguel Pérez era, si no me equivoco, David, vicepresidente del gobierno con Paulino Rivero como presidente, fue
en este caso, consejera de Industria de la Comunidad Autónoma, una destacada del PSOE de Gran Canaria, ahora también propuesta, entiendo que del PSOE de Gran Canaria, Sí. al Consejo Consultivo de Canarias. Se queda fuera José Juan Suay, que fue la propuesta de Nueva Canarias, no ha sido votado. No, le han votado, por cierto, hubo algún fallo con la votación. Los diputados, ustedes saben que algunos que son nuevos pues se equivocaron al votar. Bueno, no sé si es porque son nuevos o no, porque era compleja la votación, pero hubo algún fallo con la votación y quería apuntar Sí, algo. no, que se marcha Rafael Llanes, que por cierto lo felicito de nuevo, hizo un gran trabajo al frente de la Diputación del Común, exalcalde de Güímar Sur de Tenerife. Se marcha Pablo Matos, un histórico del Partido Popular de Tenerife. Pero espérate, porque Pablo Matos se marcha de la Audiencia de Cuentas. Audiencia de Cuentas, Venga, sí. vamos con los que han nombrado en la Audiencia de Cuentas. Han salido elegidos Luis Ibarra, del PSOE, Almudena Esteves, también del PSOE, el actual presidente del órgano, Pedro Pacheco, de Coalición Canaria, que va a continuar como presidente del órgano, Verónica Domínguez, de Coalición Canaria, y José Estaleya, del Partido Popular. José Estaleya del Partido Popular, si no me equivoco, José Estaleya del Partido Popular es un hombre del Partido Popular de Gran Canaria, si no me equivoco, corrígeme, fue además gerente del Partido Popular, pertenece a los populares de Gran Canaria. Y bueno, ahí del más que conozco, el que más que tiene relevancia de cara a la opinión pública es pues Luis Ibarra. Luis Ibarra, pues un hombre también del PSOE de la ciudad de Las Palmas, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, además bajo atenta mirada algunos focos, insisto, algunas denuncias que han aparecido, que están denunciando en torno al ente... A su gestión. A su en la gestión al autoridad, frente del ente puertos. público, de ente portuario. Además también este hombre, bueno, pues fue candidato del Partido Socialista a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, se marchó, tuvo de consejero, en fin, es un hombre también del núcleo duro del PSOE de Gran Canaria, concretamente de la ciudad de Las Palmas. Bueno, pues ahí queda esos nombramientos, esos echaderos para algunos. Para otros no, son personas evidentemente que cumplen los perfiles. Al final, los que van al consultivo son juristas, los que van a la Audiencia de Cuentas tienen una experiencia también jurídica y formación. Son perfiles adaptados, pero también es verdad que hay algunos que evidentemente Desde luego. uno se hace una pregunta. Yo es que con Julio Pérez, ¿qué quieres que te diga, Óscar? Una persona que económicamente no tiene problemas, él no lo hace por dinero, obviamente. Me pregunto por qué quiere seguir vinculado a la política cuando no tiene esa necesidad. Supongo que será por prestigio social. Porque se había retirado por durante un tiempo. influencia. Entiendo su conocimiento, entiendo su influencia, su bagaje, su experiencia. A nivel personal a lo mejor es un reto para él interesante. Y un hombre cercano, además también, que ha trabajado del lado del propio Ángel Víctor Torres, en las malas y en las buenas, en los momentos buenos y en los momentos malos. Bueno, en definitiva es un hombre, en este caso, bueno, pues de la máxima confianza de la cúpula del Partido Socialista, entre otras cosas, muy cercano a Ángel Víctor Torres, el secretario general. Es verdad que hay otros, insisto, que hay otros que no tienen esa cualificación, esa experiencia o ese bagaje, obvio. y entiendo, sin dar nombres, que hay otros, bueno, están premiados para seguir en el machito. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Seguir en Hay el machito, como dirían vulgarmente algunos ciudadanos. muchos trabajadores que están esperando, bueno, pues deseosos que llegue el día de su jubilación, sobre todo cuando son trabajos que tienen una gran carga física y mental. Y después, bueno, pues otros que, aunque lleguen a la edad de jubilación, pues deciden seguir en la primera línea, en este caso política, ocupando cargos como este. Bueno, la vida, como les decíamos. Óscar Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Volvemos el jueves, que seguramente habrá otros muchos protagonistas a los que entrevistar y otras muchas noticias que analizar. Que pasen una feliz noche.